Hola, hola, que el Señor les bendiga grandemente, muy buenos días. Les saluda el pastor evangelista Marcos Morales Chávez y le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa de televisión, Profecías Bíblicas Hoy, a través del canal 54. Estamos felices de poder compartir junto a ustedes otra mañana de bendición. Y bueno, digo también estamos felices de poder compartir junto a ustedes porque hoy día estoy en compañía de un hermano de nuestro ministerio, quien va a compartir con nosotros un programa muy especial, Señales del Retorno de Cristo. Siempre dentro de la línea de profecías bíblicas vamos a seguir tocando algunos interesantes temas y hoy día vamos a tener esta temática que creo que a todos nos va a producir una gran edificación porque vamos a hablar acerca de las grandes señales que antecederían el retorno de Cristo. Y quiero saludar a nuestro hermano Juan Carlos Sandoval, diácono de nuestro ministerio, quien también algunos hermanos lo conocen porque ha estado ya varios años en radio con nuestro hermano Juan Carlos, que el Señor le bendiga. Ahí está su cámara. Dios le bendiga a mi pastor Marcos, Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que están viendo este programa. Para mí es una bonita bendición y espero que sea también para ustedes esta bendición para estar viendo este programa de televisión. Bueno, hoy día vamos a tener entonces, como le digo, el tema Señales del Retorno de Cristo. También usted nos puede llamar a un número telefónico. Espero que ya esté bien el teléfono porque hemos tenido algunas complicaciones con el teléfono, así que hicimos todas las averiguaciones correspondientes, llamamos a Telefónica y ya se arregló el problema del teléfono porque hace algunos días atrás lamentablemente llamaron muchos hermanos y parecía que el teléfono estaba ocupado. Bueno, los viejos pentecostales dirían el diablo metió su cola, pero arreglamos el problema y usted nos puede llamar al 67 26 303, 67 26 303, ese es el número telefónico donde usted también puede hacer alguna petición de oración, pero especialmente llámenos para opinar o preguntar acerca del tema del retorno de Cristo. Bueno, nosotros, hermano Juan Carlos, estamos absolutamente convencidos que Cristo viene. Amén. Nosotros que no podíamos ser irresponsables en decir o dar una fecha, porque eso tampoco está bien, está correcto, pero sí sabemos que Cristo viene, estamos totalmente conscientes de que todo lo que está viviendo la humanidad, especialmente la iglesia cristiana, es cumplimiento de lo que está escrito en la Biblia y de eso más o menos vamos a hablar en el día de hoy. Por eso que también es preciso que los hermanos se queden ahí en sintonía del programa porque van a haber bastantes temas, bien buenos los temas, con bastante información, así que ustedes estén ahí, si pueden tener un lápiz y un papel para anotar los versículos bíblicos que vamos a dar, estén bien atentos porque este programa va a servir bastante para su crecimiento espiritual, así que no nos deje y manténgase ahí en sintonía de su programa de televisión. Así es, vamos a orar un momento al Señor, vamos a pedirle a Dios su respaldo, la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestros medios, que Él nos pueda darnos la gracia, la claridad, la sabiduría del cielo. No somos profesionales ni de la radio ni de la televisión, pero estamos haciendo un gran esfuerzo en poder llevar esta palabra viva, poderosa y la sana doctrina a su vida, a su corazón y también poder evangelizar un poco a las personas que no conocen el Evangelio. Oremos al Señor. Soberano Dios, yo quiero darte muchas gracias. Amén, y junto a nuestro hermano Juan Carlos nos sentimos muy honrados, muy privilegiados de poder tener una vez más la oportunidad de poder llevar tu palabra. Amén. Ahora a la televisión. Espero que tú bendigas nuestras vidas, nos acogemos a tu misericordia, rogamos tu respaldo, tu presencia, tu bendición, Señor. Que la unción de tu Espíritu Santo nos acompañe, Padre, y creemos con todo el corazón que somos ya bendecidos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos orado al Señor en el nombre de Jesús porque los evangélicos no rezamos, nosotros oramos, conversamos con Dios, le clamamos al Padre en el nombre de Jesús. Vamos a ir a una pequeña pausa, también recordarles que tenemos la gran conferencia bíblica con el hermano Bolaines y vamos a tener la oportunidad de tenerle 5 días con nosotros y también estos avisos corresponden a este importante evento, este evento de gran magnitud que vamos a tener la oportunidad de realizar acá en Santiago de Chile en este mes de mayo del año 2008. Vamos a ese aviso, esa pausa y ya regresamos. El doctor y escatólogo Antonio Bolaines desde Texas, Estados Unidos, con una palabra profética para la Iglesia Evangélica Chilena. Hemos vivido un periodo de apostasía sin precedencia.
Dijo que si los evangélicos se quieren salvar, tienen que volver a la Iglesia Católica. Tenemos un papa que desde hace 5 años declaró la guerra abierta contra el pueblo de Dios, porque el Vaticano está preparando la más horripilante inquisición para los futuros años cercanos. Dijo, yo lo leí, hermano, en la carta. 23, 24 y 25 de mayo del presente año, día viernes 23 de mayo, 19 horas, y domingo 25 de mayo, en 2 cultos ampliados, 11 horas y 18:30 horas, en nuestro Templo Israel, ubicado en San Diego, 612, casi esquina de Izaguirre, pleno centro de Santiago. Entrada liberada. Llámenos al 6726-303 y al 688-9465 y prepárese para estar con nosotros en esos días de bendición que disfrutaremos en la presencia del Señor. Señales del retorno de Cristo es el título del tema que hoy compartiremos con nuestro hermano Juan Carlos Sandoval. Bueno, vamos enseguida al pasaje bíblico, a los versículos bíblicos que nos van a permitir poder compartir este tema. En el capítulo 24 de San Mateo, versículos 3 al 8, quiero leer la poderosa palabra del Señor, y como somos trinitarios, amén, vamos a leerlo en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y estando él, se refiere a Jesucristo, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y aquí viene la pregunta en singular, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén y amén. Bueno, como ustedes podrán, ¿no es cierto?, darse cuenta en el pasaje bíblico, los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuál será la señal singular, la señal de tu venida? El Señor le da varias señales, muchas señales. Y no solamente aquí en el capítulo 24, versículos 3 al 8, la Biblia habla de las señales que antecederían al retorno de Cristo y muchas señales más que las vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando el tema. Pero una de las grandes señales, no vamos a hablar de ese tema porque lo hemos abordado en otros programas anteriores, es la aparición inusitada de grandes y numerosos falsos profetas, no solamente por el tema de la forma de predicar, las mentiras que enseñarán, cómo embaucarán a la gente, sino que lo impresionante es que harán grandes señales. Muchos profetas, muchos predicadores harán señales, harán sanidades, harán obras portentosas que van a sorprender a la gente y los van a hacer creer a las personas que ellos son hombres ungidos y revestidos por el Espíritu Santo. Dentro de todas las señales, por ejemplo, se habla de guerras y rumores de guerra. Dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y habla de otra señal, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Se dice que en otras versiones, hermano Juan Carlos, se habla de etnia contra etnia. Claro, por ejemplo, hay algunas versiones que dicen, de hecho, también países contra países. Ya. Se levantarán países contra países. Y esto también se acrecienta porque nosotros hemos visto en las últimas noticias, en las últimas décadas, que lamentablemente las guerras son pan de cada día ahora. Hasta hace poco acá en Sudamérica se hablaba de una posible guerra entre Ecuador y Colombia, por el tema de que Colombia había bombardeado una zona fronteriza con Ecuador. Entonces la guerra es algo que lamentablemente, nuestros Marcos y hermanos que nos están viendo, lamentablemente es algo que ha ido increciendo, como dicen algunos. Es como Cristo dice en Mateo capítulo 24, versículo 12, que la maldad se multiplicaría. No es que esto vaya sumando, no es que es 1 más 1, no, es que se va multiplicando. Es un crecimiento increíble. Se dice, nuestro Marco, que hay ahora en este momento un gasto en armas de más de 100.000 millones de dólares diarios. 100.000 millones de dólares claro, diarios. Lo que gasta Estados Unidos, lo que gasta la Unión Europea, pero se dice que hay un gasto terrible.
Se dice que la gente gasta ahora en armas, de hecho también se está hablando de que la gente misma, los ciudadanos se están armando. Sea por el tema de la delincuencia, por el tema de defenderse, y también porque se dice también que los países que nunca habían tenido armas grandes, como por ejemplo como aviones, bombarderos, ahora los tienen. Chile hasta hace poco compró 16 bombarderos F-16. Eso nos está hablando de que lamentablemente las regiones, los países, se están armando. Bueno, espero que en este programa podamos, ¿no es cierto?, ir acompañando la temática que estamos compartiendo con algunas interesantes imágenes que nos van a permitir, ¿no es cierto?, graficar un poco más el tema. Ahora, hay muchos quienes dicen esto, dicen, ¿sabe?, pero siempre en toda la historia de la humanidad han habido hambres, en toda la historia de la humanidad han habido terremotos, en toda la historia de la humanidad han habido pestes. ¿Cómo entonces le vamos a creer a los evangélicos, a los predicadores cristianos, que el fin de todas las cosas se acerca? Pero el hermano Juan Carlos hacía mención de una cosa importante: esto iría en aumento, se multiplicaría. El mismo tema que lo vamos a abordar dentro de unos minutos más, de los terremotos, nos muestra y nos grafica que no es una cosa meramente de cosas que van sucediendo a través de los siglos, sino que sobre todo en el último siglo, en el siglo que recién pasó, en el siglo XX, por ejemplo, en los últimos 20 años hubieron más terremotos que en toda la historia, la larga historia de la humanidad, que son casi 6.000 años de historia humana, o más de 6.000 años de historia humana, desde que se descubrió, ¿no es cierto?, la inscripción, se empezó a escribir, se empezó a anotar, se empezó a escribir la historia. Puede haber sido que antes, o mucho antes, ya existiera la historia, pero cuando nosotros hablamos de las señales del retorno de Cristo, no estamos haciendo una mera interpretación antojadiza, porque en esto incluso los estadistas, los científicos han dicho que el mundo en este momento está al borde de un caos. Hace algunos programas atrás vimos acerca del tema esto de los fenómenos naturales, el cambio climatológico, todo lo que se está ahora hablando, que incluso han entrado en esto los científicos más importantes, más preeminentes, naciones ya están entrando en el tema de qué es lo que va a ocurrir con el agua, qué va a ocurrir con el equilibrio ecológico, la contaminación de las aguas. Se dice que en 20 años o 30 años más este elemento vital que es el agua va a escasear, que incluso va a ser más caro comprar un litro de agua que comprar 2 kilos de pan. Va a ser incluso la riqueza de un país tener agua, es así de complicado el tema. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo, no solamente en este sentido de reinos, contra reinos, pestes, la gran cantidad de pestes. Bueno, hay varias pestes, aparte del SIDA, hay otras pestes nuevas, modernas, no me recuerdo cuál de todas, pero unas que han emergido del África. Los científicos dicen que apenas logran encontrar un antídoto para una enfermedad, aparece otra más que los médicos no saben cómo eliminar. Bueno, de hecho nosotros hemos visto también a través de las noticias que hay una peste, que es la peste del dengue, que está acá en la isla de Pascua, que es una peste terrible, que la da un mosquito. También existe también en África una peste lamentable, que es una peste que carcome literalmente el interior del ser humano, que es el ébola. El ébola es una peste que incluso algunos decían que la habían creado en laboratorio. Nuestro pastor Ernesto Silva nos ha dado varias conferencias y él también hablaba del tema del ébola, que es una peste tan terrible, que el hombre no sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando con esa peste, porque no hay cura, no se ha encontrado cura. Entonces, tenemos peste en África, mueren 20 personas diarias por pestes, y mueren 60 personas diarias por hambre. Entonces, lamentablemente, y hablando del tema de la guerra, cuando empieza la guerra, después de la guerra viene el hambre, y después del hambre vienen las pestes. ¿Por qué? Porque después de una destrucción masiva se interrumpen los sistemas sanitarios, se interrumpe el sistema de medicina, entonces empiezan a surgir bastantes pestes, empiezan a surgir bastante, por ejemplo, aguas servidas dentro de las mismas aguas que se utilizaban para el regadío. Y lamentablemente las personas empiezan a generar en sus cuerpos enfermedades de todo tipo, y usted sabe, Pastor Marco, que cada cuerpo es distinto, cada cuerpo acepta la enfermedad de forma distinta. Bueno, también hay a ver si lo encontramos, un pasaje en Daniel, creo que debe ser una de las más grandes señales. Bueno, yo también hablé acerca de Israel como una de las más grandes señales del retorno de Cristo, pero en el libro de Daniel, en el capítulo 12, 4. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Oye, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Yo no sé si es tan efectivo lo que dice el pastor Ernesto Silva, que algunas de estas plagas se han creado en forma química, en forma humana, ¿no es cierto?, para afectar una parte de la población. Pero el aumento de la ciencia a mí no me parecería tampoco extraño que fuera así. Hoy día existe lo que se llama también, por todo el tema de la ciencia, la manipulación genética. Uno se sorprende porque es tan grande el aumento de la ciencia, la tecnología tan avanzada, que todos los países hoy día, en el tema mismo que usted hablaba del armamento, compran o crean un arma nueva y después de 5 años esa arma la tienen que, ¿no es cierto?, dejar Sí. en el baúl de los recuerdos porque emerge una nueva arma poderosa creada por el hombre. O sea, el aumento de la ciencia es una de las grandes señales, un impresionante aumento de la ciencia, a tal nivel que el otro día comentaban unas personas en la televisión, decían esto, decían, llega el más sofisticado de los celulares, pero el más moderno, el Norboom, pero más moderno que se haya conocido, llega, ¿no es cierto?, al mundo, la gente lo comienza a adquirir, pasan 2 meses y ahora eso tienen que cambiarlo porque llegó un computador más nuevo, un Norboom más moderno, un celular más moderno. Los niños no sé cómo lo hacen para poder entender, dicen, no papá, mira, haz esto, esto otro, que ellos están más al tanto que nosotros, y todo eso confirma que el aumento de la ciencia es una de las grandes señales del retorno de Cristo. Ahora, la ciencia no es mala, pero sí puede llevarse a un extremo, por ejemplo, en el tema de la creación de armas. Se dice que hoy día algunas naciones han creado un arma tan letal que puede destruir solamente al ejército enemigo sin tocar los edificios, sin tocar las áreas verdes. Sí. Es decir, una nación envía un arma tan mortífera que puede destruir solamente a los enemigos físicos y dejar todo el entorno para que ellos lo puedan tomar y conquistar, para extraer de ahí las riquezas del petróleo, de las tierras, los edificios y poder conquistar esa ciudad. O sea, eso era algo inimaginable hace unos 50, 60 años atrás, o se veían en películas de ciencia ficción, pero hoy día eso es una realidad. No, y también es una realidad que lamentablemente ha afectado a varios países, y entre ellos países como África. Se dice que el SIDA comenzó como un arma biológica. ¿Por qué? Porque se dice que se empezó a hacer un arma biológica que pudiera afectar a las personas de origen blanco. Porque si no, no sé si algunos hermanos saben que el SIDA afecta mayormente a la gente de origen negro y no de origen blanco. Es más rápido en la gente de color. ¿Por qué? Porque se dice que se estaba haciendo un arma para poder sacar a todas las personas de África, porque este sobrepoblamiento que dicen algunos que existen en el mundo está haciendo que muchos países miren a las riquezas de África, miren al territorio de África. Usted sabe que África es un país, es un continente muy, muy grande, pero no tiene bastante gente para poder vivir en ese continente. O sea, sobra gente, sobra espacio. Y hay mucho desierto. Y Estados Unidos en algún momento va a llegar a tope. Estados Unidos tiene 220 millones de habitantes. La Unión Europea es una región que va a llegar a tope en cuanto a la población demográfica. Es lo que dice la Biblia, la ciencia se aumenta pero de forma mala, se aumenta para el mal, se aumenta para poder matar al prójimo, se aumenta para hacer lamentablemente cosas terribles. Por eso que se habla mucho del tema de la ciencia, de que algunos dicen que no deberían hacer tantos objetivos científicos, tantos planes científicos, porque se aumenta para mal. Y como lo estamos viendo, que lamentablemente la ciencia se ocupa para el mal, para el diseño del mal, se dice que ahora la ciencia está en manos de los inicuos. La ciencia no es mala. Por ejemplo, hay cosas que tienen que ver con el átomo que se están ocupando para la medicina. Hay cosas que tienen que ver con la ciencia que se están ocupando para salvar vidas. Pero la mayor ciencia que se está ocupando ahora, mi pastor Marco, es para hacer el daño. Es para hacer la maldad, es para hacer bombas. Se dice que también acá en Chile es productor, si no sabían algunos, es productor de bombas. Chile es productor de material bélico. Se dice que acá hay las mayores producciones de granada acá en Chile, por ejemplo, como la bomba de racimo que se creó por las empresas Cardón. Entonces, lamentablemente, Chile, que es un país, como dicen algunos, del tercer mundo, es un país que produce armamento bélico. Bueno, un tremendo negocio el tema de la venta de armas. También encubierto, en este sentido, las potencias del mundo mienten mucho a la opinión pública para no dar las reales cifras y estadísticas que son fidedignas de cómo se está trabajando en forma oculta. Imagínense, Chile es un país tan pequeño, tan chico, y vendiendo, no solamente equipándose, sino que vendiendo armas a otros países.
El tema de la ciencia, el hermano Juan Carlos decía que no es mala la ciencia, es como alguien dijo, bueno, la marihuana es una planta, no puede ser mala la planta, el problema es cómo se usa la marihuana. En el tema de la ciencia es tan peligroso que hoy día existe también de un tema que hemos hablado y hemos predicado, lo que se llama la manipulación genética. Eso es una cosa realmente tremenda, tan terrible que se dice que en el futuro se van a crear los verdaderos Frankenstein modernos. Es decir, el hombre va a poder crear una especie como de una especie como de simio. Otros hablan también de esto, ya se están viendo que los japoneses están creando, no esos robots que se mueven, ¿no es cierto?, de forma tan lenta, sino que robots con piel, Cyborg se llama así. Claro, con temperatura humana, con el color de la piel humana, con cabello, que puedan mover los labios y los ojos de la misma forma como lo haría un ser humano, que eso era algo que uno veía en películas. Eso también es cumplimiento del aumento de la ciencia y cómo el hombre está manipulando todo el tema, de tal forma que hace algunos años atrás me llega un email y me dicen, bueno, en realidad un hermano me dice, pastor, lea esto. Y los científicos estaban manipulando de tal forma el tema de la ciencia que querían poder permitir que dos mujeres pudieran procrear. ¿Cómo? Uniendo los óvulos, dos óvulos femeninos, sin la necesidad del espermio masculino, para de ahí crear vida. Y claro, alguien me dice, pastor, pero esas personas, si es que llegaran a ser esas personas, ¿tendrían alma? Una pregunta súper difícil, que es un poco complicado poder responderle. O sea, si un ser humano nace por este tema de la manipulación genética, del famoso tema de la clonación, ¿se acuerdan ustedes de esa famosa oveja? ¿Cómo se llama? La oveja Dolly. ¿La oveja? Dolly. La oveja Dolly. Que eso era un experimento y que decían que después iban a extraer el ADN, por ejemplo, de Adolfo Hitler, que supuestamente el famoso manto sagrado, que estarían las manchas de la sangre del rostro de Cristo, extraerían el ADN para poder, ¿no es cierto?, clonar a Cristo. Yo sé que no se puede llegar a ese nivel, pero cuando uno escucha ese tipo de voces, de manifestaciones, de expresiones, de criterios, hermano Juan Carlos, uno dice, realmente estamos en un mundo loco, enfermo. ¿Hasta dónde el hombre puede con el poder que Dios le ha dado? Porque la mentalidad que el hombre tiene, la capacidad, la inteligencia, indudablemente que se la dio Dios. Pero recuerde una cosa, que cuando la Biblia habla de la caída de Satanás, dice que Satanás era un ser sabio, dice, y corrompiste tu sabiduría. Entonces el hombre tiene sabiduría. Y pregunta a la gente, bueno, ¿y Dios no creó al hombre inteligente? Claro que lo creó inteligente, no lo creó un bruto. Pero el hombre, debido a su pecado, a su estado pecaminoso, a su naturaleza caída, es que toda esta capacidad que tiene inherente el hombre de poder descubrir, crear, lo hace de una forma corrompida. Entonces, el mayor aporte de la ciencia, la gente dice, es positivo. Nosotros diríamos que en este momento, quizás hace un año atrás, era en gran medida positivo, pero hoy día es casi totalmente negativo. De ahí, de la creación, ¿no es cierto?, de la bomba atómica. Yo leí toda la historia de este famoso científico, me parece que italiano. Que fue tomado por los norteamericanos, Mr. Átomo, sí, ¿no es cierto? Y que le pagaron y lo consagraron y lo dedicaron exclusivamente para que él trabajara en la creación de la bomba atómica. No, y cuando vemos el tema de la bomba atómica, tenemos el tema que usted estaba hablando de la bomba de neutrones, la que hace que solamente... Esa es la bomba que destruye solamente a las personas. Que destruye solamente a las personas, y también vemos que lamentablemente, si esto es paradójico, lamentablemente países tan pequeños pueden llegar a tener bombas terribles. Se dice que hay países árabes que le compran, y lamentablemente hay que decirlo, hay países árabes que le compran armamento a Rusia, porque las AK-47 son rusas. Todo el tema del conflicto del Medio Oriente, la mayoría de las bombas que llegan, por ejemplo, desde la Franja de Gaza hacia Israel, son bombas de países árabes y de países chinos. Dos tendencias políticas que tienen que ver con el comunismo. Entonces, lamentablemente, nos damos cuenta de que países tan pequeños se les dan, incluso, Pastor Marco, se les dan créditos a esos países, de los países grandes, de las grandes potencias, para que no compren alimentos, ni tampoco compren vestimentas, ni saquen de la pobreza a su gente, sino para que compren armas. Por eso que los misiles que llegaban a Israel eran misiles chinos y misiles rusos. Bueno, yo escuchaba hace algunos años atrás una persona bastante entendida en el tema, decía, pastor, la mayoría de los países pobres, en realidad los estados no son pobres. O sea, el gobierno no es pobre. La gente se empobrece por la forma como administran, o la mayordomía que tienen, ¿no es cierto?, los jerarcas, los líderes de las naciones. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, el tema está recién comenzando, hay mucho más que hablar, vamos a hablar un poco después acerca de los terremotos en la historia, sobre todo en el último siglo pasado. Vamos a una pequeña pausa.
algunos avisos importantes de nuestro ministerio, el trabajo de la obra del Señor, y ya estamos de regreso en este programa Señales del Retorno de Cristo, que es el capítulo del día de hoy. Vamos a esa pausa y ya volvemos. El doctor y escatólogo Antonio Bolaines desde Texas, Estados Unidos, con una palabra profética para la Iglesia Evangélica Chilena. Hemos vivido un periodo de apostasía sin precedencia. Dijo que si los evangélicos se quieren salvar, tienen que volver a la Iglesia Católica. Tenemos un papa que desde hace 5 años declaró la guerra abierta contra el pueblo de Dios, porque el Vaticano está preparando la más horripilante inquisición para los futuros años cercanos. Dijo, yo lo leí, hermano, en la carta. 23, 24 y 25 de mayo del presente año, día viernes 23 de mayo, 19 horas, y domingo 25 de mayo, en 2 cultos ampliados, 11 horas y 18:30 horas, en nuestro Templo Israel, ubicado en San Diego, 612, casi esquina de Izaguirre, pleno centro de Santiago. Entrada liberada. Llámenos al 6726-303 y al 688-9465 y prepárese para estar con nosotros en esos días de bendición que disfrutaremos en la presencia del Señor. Señales del Retorno de Cristo es el título del tema que estamos compartiendo en esta mañana. Bueno, frente al tema de los terremotos, la humanidad tiene que sencillamente asimilar esto. Le quiero leer algo bien interesante. Dice, frente a los desastres naturales que no podemos evitar, la única forma de salvar vidas es desarrollar una cultura de adaptación, tanto técnica para construir mejores edificios, como cultural para saber qué hacer cuando ocurra un desastre. Patricio Bernal, secretario ejecutivo de la Comisión Oceánica Intergubernamental de la UNESCO. O sea, que le está diciendo que vamos a tener que convivir con los terremotos. Y las construcciones también se tienen que hacer en base a ese concepto. Incluso en países donde no temblaba, no habían terremotos, ya se está exigiendo que las construcciones sean antisísmicas. Bueno, lamentablemente acá en Chile tenemos una situación con los terremotos que acá es pan de cada día. O sea, más de 200 terremotos, temblores en Chile, y por lo menos un terremoto cada 10, cada 15 años. Y tenemos, lamentablemente, el récord de ostentación del terremoto más grande del mundo. En algo somos campeones. Ah, sí, gloria a Dios. El de Valdivia, que aparece también en los escritos que usted tiene. En Cachipún nomás éramos campeones. Pero lamentablemente tenemos ese récord. Hasta hace poco, doctor Marco... Pero usted habla de una cantidad de terremotos por el hecho, o sea, de temblores, porque la gente no capta algunos, no los capta. No son perceptibles. No los capta, porque tenemos nosotros acá 2 placas, que la placa continental y la placa de Nazca, y que están justo debajo de nosotros, justo debajo de Chile. Así que yo creo que todas las personas que están viendo el programa tienen que acertar a Cristo antes que venga uno grande, porque lamentablemente el tema del terremoto aquí en Chile es muy, muy común. Y lo otro que pasa es que ahora se ha incrementado el tema de los terremotos, porque y usted lo ha dicho en otros programas, este calentamiento global que está sufriendo el planeta está haciendo que las temperaturas del agua suban, y también que las placas lamentablemente se comiencen a mover. Y es lo mismo que dijo Cristo, que van a haber terremoto tras terremoto. El griego dice eso, terremoto tras terremoto. Bueno, a ver, vamos a dar algunas estadísticas de estos los terremotos. Por ejemplo, mayo del 2006, mayo 27, un sismo de 6,2 grados en la escala de Richter, con epicentro a 25 kilómetros de Yogyakarta, deja como saldo más de 4.200 muertos y
una cifra superior a 50.000 heridos. Veamos algunos grandes terremotos, el de Sumatra, Indonesia, está el terremoto en Santa Tecla, El Salvador, el terremoto de Kobe, el terremoto de Irán, el terremoto de Loma Prieta en California. ¿Ustedes decían que nosotros teníamos el récord? Sí. El récord, ya, y ese fue el terremoto de Chillán, de Valdivia, terremoto de Valdivia. A ver, por ejemplo, en el año 1906, estamos hablando del siglo pasado, el año de los grandes terremotos. En la costa de los Estados Unidos, la ciudad de San Francisco y sus alrededores son sacudidos por un devastador terremoto de más de 8 grados en la escala de Richter, a partir de las 5:12 am, el 18 de abril. El balance son 2.500 muertos, destrucción de 28.000 edificios y 225.000 personas quedan, ¿no es cierto?, sin hogar. Las pérdidas económicas son estimadas en más de 400 millones de dólares. Chile, Valparaíso vive su peor tragedia. También estamos en la estadística. Sí. También en el año 1906, en el mes de agosto, esta ciudad es destruida por un sismo de 8,6 grados. Bueno, se dice que la ciudad de Valparaíso tuvo que ser reconstruida casi en su totalidad después del terremoto del año 1906. Cerca de 30.000 personas murieron a causa de los derrumbes. Está también el terremoto de Messina. El hermano Gillavila menciona en uno de los mensajes que él predicó sobre los grandes terremotos, el terremoto de Messina, Italia, 1908, más de 80.000 víctimas. O sea, es como llenar todo el Estadio Nacional de cadáveres por ese terremoto en Messina, Italia. Está también el terremoto de Tokio, muy famoso. En el año 1923, 100.000 muertos, 100.000 personas fallecieron. Es la mayor tragedia en su tipo que enfrentara a Japón durante el siglo XX. Están, bueno, otros colosales terremotos, estamos nombrando algunos, nomás por falta de tiempo no los vamos a poder mencionar a todos. Por ejemplo, está el terremoto de México en el año 1985, el Distrito Federal y sus alrededores es sacudido por un violento terremoto de una magnitud de 8,1 grados en la escala de Richter, porque hay dos tipos de medida. Está la escala de Richter, que parece que mide el nivel de potencia, y el otro que parece que el de efectos. La escala de Mercalli. Ya. Es el que mide los efectos. Que tiene que efecto en las construcciones. Ya. Está también el terremoto de Nuevo Centroamérica. En el año 1986, El Salvador es afectado por un terremoto de 7,5 grados. Provoca 1.500 muertos. Está el terremoto en Kobe. En el año 1995, un grave terremoto de 7,2 grados afecta a Japón, provocando en Kobe más de 5.000 personas muertas. Es la peor catástrofe de los últimos 50 años. Está también el terremoto en Santa Tecla, El Salvador, año 2001. 13 de enero, este terremoto es de 7,5, 7,9 en la escala de Richter, con epicentro a 100 kilómetros de la capital, San Salvador. Dice que sepultó literalmente cerca de 450 viviendas y sus habitantes. Los muertos suman cerca de 700, un número indeterminado de personas desaparecidas, y el total de evacuados supera los 45.000 personas. Se dice también que debido a todos los sistemas que están creando los gobiernos, ayuda un poco, ¿no es cierto?, a paliar un poco los efectos negativos de los terremotos, aunque en realidad no hay ningún país que pueda decir que está 100% preparado para un movimiento de esta magnitud. No, de hecho también por mucho que quieran hacer una medición de los terremotos, no van a poder exactamente decir en qué lugar, dónde va a ser el epicentro, porque lamentablemente es algo que va más allá de la raza humana. Aquí tengo el último terremoto que hubo en Perú, que fue desastroso. Dice, el día 15 de agosto de este 2007, el mundo hispano ha quedado consternado por el profundo dolor que ha estremecido a Perú, por causa del mortífero terremoto en la zona del Pacífico. Un terremoto de 8 grados en la escala de Richter que destruyó poblaciones enteras. Este terremoto de gran intensidad ha provocado gran cantidad de réplicas o pequeños temblores. Este domingo 19 de agosto, año 2007, los peruanos pedían a Dios que por favor interviniera para que ya no siguiera temblando. Mientras las réplicas siguen dándose, en las calles de los poblados afectados yacían cientos de cadáveres y miles de dolientes tratando de identificar a familiares entre los cuerpos. Hubo ciudades que quedaron totalmente destruidas, como la ciudad de Pisco, en el litoral pacífico, donde se puede apreciar un desastre total y centenares de muertos. Solo una iglesia que esta tarde se encontraba llena ha encontrado más de 100 cadáveres a causa del derrumbe de las paredes de esta iglesia
Iglesia Católica principal. Las imágenes que nos muestra cada día la televisión nos consternan grandemente y vemos con dolor a los miles de peruanos suplicando por ayuda. Al mismo tiempo podemos ver en su rostro el desconsuelo al haberlo perdido todo. Clamar a los peruanos a Dios. Bueno, ¿sabe usted, amado hermano y amigo televidente, que la Biblia menciona, no los queremos asustar, pero la Biblia menciona que viene un gran terremoto en los días de la gran tribulación? Ese terremoto sí que va a ser terrible, porque fíjese que en la ciudad de Jerusalén solamente va a cobrar 7.000 víctimas. Es un terremoto tan grande que dice que las islas van a desaparecer. Amén. De ahí que los puertorriqueños, recuerda que Puerto Rico es una isla, tienen mucho temor porque desaparecería probablemente la isla de Puerto Rico, Cuba, la gran isla de Chiloé aquí en el sur de Chile, pero ese es un terremoto mundial. No es un terremoto en un sector o en un punto geográfico del mundo. La profecía bíblica apunta hacia un terremoto tan tremendo, tan impresionante, tan grande, de características tan sobrenaturales, que va a afectar a toda la humanidad. Así que todo esto es, como dice la Biblia, principio de dolores. Es como una mujer cuando comienza a sentir los dolores de parto. Claro, amén. Bueno, yo he tenido esa experiencia con mi esposa, porque mi esposa me decía, ay, y yo empezaba a tomar el tiempo y decía, no, ya le dan cada 10 minutos, cada 7 minutos, cada 5 minutos las contracciones. Bueno, así va a ser también. Esto que da a entender, que iría en aumento. Así que todos esos escépticos, los agnósticos, los que se ríen, dicen que nosotros predicamos mitos, leyendas, que a la gente la estamos asustando, aunque ellos también se asustan cuando vienen terremotos. Claro, porque es como dice el proverbio, aunque no es de la Biblia, pero que en los terremotos no hay ateo. Claro. Y de verdad, en los terremotos no hay ateo. La gente empieza a clamar a Dios, la gente ahí se acuerda de Dios. Ahí la gente se acuerda que la Biblia se está cumpliendo. Ahí la gente se acuerda que tenemos un Dios que nos puede librar. Pero escuche bien, Dios no tiene ninguna obligación de librar a los que no le sirven. De hecho, muchos cristianos incluso pueden padecer por los terremotos. Porque para Dios que muera, por ejemplo, un cristiano, para él es ganancia. Y para el cristiano también, lo dice Pablo. Por eso que nosotros tenemos que entender esto. Que si la Biblia decía que iban a venir grandes terremotos, grandes pestes, grandes guerras, si la Biblia lo dijo y se está cumpliendo, es señal que Cristo viene. Es señal que la Biblia no mintió, que la Biblia es verídica, que la Biblia es verdad, que este libro no se equivoca, y es señal también de que nosotros, mi pastor Marco, y toda la iglesia tiene que entender como que nos queda poco tiempo para predicar, y en vez de estarnos enclaustrando en nuestras iglesias, en vez de estarnos ahí encerrando en cuatro paredes, tenemos que salirle a predicarle al mundo que hay un Dios que salva, que hay un Dios que transforma, y que hay un Dios que nos puede librar, sobre todo de la gran tribulación, donde nombraba usted el terremoto que está en Apocalipsis capítulo 11, versículo 13, que dice que ese terremoto mató en número de 7.000 hombres que estaban en Jerusalén. Y los demás se aterrorizaron y dieron la gloria al Dios del cielo. Es uno de los hay que muestra... Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. Bueno, ¿se recuerda usted? Me parece que fue el 2005, el famoso maremoto de Indonesia, que dicen que cobró la vida de más de 230.000, otros dicen que incluso superaría las 300.000 personas. Lo que pasa es que se decía que los gobiernos de las naciones que fueron afectados por los maremotos, para no producir un caos tan grande o mayor del que ya se produjo, estaban tratando de bajarle un poco el perfil al asunto. Esto salió en todas las noticias del mundo, trajo grandes problemas a nuestras ciudades que están en la costa. Empezaron las municipalidades a crear algunos sistemas de urgencia en el caso que vinieran algunos maremotos a las costas chilenas. Pero esto es una de las grandes señales del retorno de Cristo. Nosotros no lo queremos asustar porque, claro, nuestros enemigos, que tenemos muchos detractores, dicen, bueno, ellos siempre están hablando de estos temas catastróficos, pero entonces usted vaya a cualquier club de video y arriende el video del vicepresidente Al Gore, que hablamos también acerca de él, y escuche la conferencia que él da. Él no es un pastor, él no es un evangelista, pero lo que él habla en esa conferencia, que las ha dado también en varios países, también aquí en Chile, es realmente para hacer conciencia. Lo que él pretende, primeramente, no solamente que las personas se den cuenta, sino que las autoridades, las grandes naciones se den cuenta de lo que viene sobre la humanidad. Estamos hablando a lo mejor de temas un poco más que tienen que ver con el clima, con la parte de la ecología, de la naturaleza, de la creación, pero también en cuanto al carácter que tendrán los hombres, la forma de vida de las sociedades modernas. En el capítulo 24 de San Mateo, versículo 37, dice el Señor Jesucristo, del 37 al 39, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como los días de Noé. Va usted al capítulo 6, me parece que es de Génesis, Amén. y se encuentra cómo era la característica de la sociedad antediluviana. Los hombres se casaban, se daban en casamiento, había mucho adulterio, mucha fornicación, se dice que había intercambio de parejas, específicamente se habla de la violencia que había en aquellos días. Hoy día se habla de violencia intrafamiliar, violencia en la televisión, la violencia impresionante en las juventudes actuales, en las tribus urbanas, la anarquía. Todo eso demuestra que indudablemente estamos en tiempos finales. Vamos ahora, no sé si es la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Ayúdenme, hermano Juan Carlos, Capítulo por 3, favor. versículo 1. Ya, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, también se lo voy a leer. En adelante, si los hermanos están viéndonos en la televisión, en el canal 54, y está a lo mejor tomando apuntes, anote segunda de Timoteo, espero que salga también en la pantalla el pasaje bíblico, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 9, se lo voy a leer. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Pero mire, es una radiografía exacta de cómo somos los seres humanos de este tiempo. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Quédese con esa frase también: desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Otra versión dice sin afecto familiar. Sí, amén. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, como decía un pastor, por ahí viene la mía, por ahí viene la mía. Decía, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, como los vemos en los tedeos, en las reuniones, a mucha gente malvada, incluso personas que han participado de atropello a los derechos humanos, Sí. hombres que han sido incluso dictadores de izquierda, de derecha, de cualquier tendencia, que después van a la iglesia, se persignan, reciben a pastores, incluso les regalan hasta Biblia, y estas personas quedan impunes frente a la sociedad. Dice, tendrán apariencia de piedad, como muchos líderes religiosos, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambre, menciona a unos magos, a unos brujos que estaban en la corte de Faraón, resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Y esto es triste, réprobos en cuanto a la fe, están reprobados por Dios. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. Cuando dice tiempos peligrosos, daimonía, tiempos endemoniados, dice el texto. Ya, eso es claro. Dice tiempos endemoniados. Vamos a leer también Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Escucha hasta amigo que Apocalipsis 9:20. Sí, ¿hasta qué grado llega la maldad de los hombres? Porque la maldad de los hombres se acrecienta. Se dice que el ser humano es el único creado, el que es creado por Dios, que tiene la capacidad de depravarse. ¿Usted sabe que los animales no tienen la capacidad de depravarse? Porque los animales no tienen moral. Actúan por Por eso instinto. que nosotros no somos animales. Claro. Tenemos la capacidad de buscar a Dios por nuestro espíritu y también la capacidad de depravarnos. Y acá en Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Por eso que mucha gente católica tiene que buscar a Dios en vez de estar buscando las imágenes. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, algo terrible. La gente no está arrepintiéndose. No hay verdadero arrepentimiento en la gente. No hay verdadero arrepentimiento en las personas que están incluso a veces dentro de una iglesia cristiana evangélica. Bueno, también la Biblia habla de la conciencia cauterizada, y yo me recuerdo que cuando era niño yo sufrí un golpe en la nariz y siempre tenía hemorragias. Entonces llegó un momento que el médico dijo, no, lo que hay que hacer es, hay que cauterizar esa vena. Significa que había que cerrarla completamente para evitar después ya que pudiera producirse una hemorragia. Yo no entendía lo que significa la palabra cauterizar. Entonces cuando hablamos de cauterizar significa que quedó completamente cerrado la conciencia, como que no hay acceso al toque del Espíritu Santo. Mire, y esto es tan delicado
que yo quiero llevarlos a la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque aquellos que se niegan a creer a la verdad están en grave peligro. Sí, amén. Si usted es una de esas personas que se ríen de los cristianos y medio descarriado y se mofa, tenga mucho cuidado, porque la Biblia dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo número 10 y 11 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, o debido a esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan? Un minuto, se nos vino súper rápido. Vamos a tener que dejar este tema para una segunda parte, hermano Juan Carlos, que tiene tiempo, nos puede venir a ver. Ya, vamos a una pausa. Usted nos puede llamar al 67 26 303 si quiere opinar, si quiere pedir una petición especial de oración. 67 26 303. Vamos a una pausa y regresamos ya para luego despedirnos. El doctor y escatólogo Antonio Bolaines desde Texas, Estados Unidos, con una palabra profética para la Iglesia Evangélica Chilena. Hemos vivido un periodo de apostasía sin precedencia. Dijo que si los evangélicos se quieren salvar, tienen que volver a la Iglesia Católica. Tenemos un papa que desde hace 5 años declaró la guerra abierta contra el pueblo de Dios, porque el Vaticano está preparando la más horripilante inquisición para los futuros años cercanos. Dijo, yo lo leí, hermano, en la carta. 23, 24 y 25 de mayo del presente año, día viernes 23 de mayo, 19 horas, y domingo 25 de mayo, en 2 cultos ampliados, 11 horas y 18:30 horas, en nuestro Templo Israel, ubicado en San Diego, 612, casi esquina de Izaguirre, pleno centro de Santiago. Entrada liberada. Llámenos al 6726-303 y al 688-9465 y prepárese para estar con nosotros en esos días de bendición que disfrutaremos en la presencia del Señor. Asista a nuestras reuniones de adoración a Dios. Los días miércoles y viernes a las 20 horas. Y los domingos a las 11 de la mañana y culto general a las 18:30 horas, 6:30 de la tarde. En San Diego, número 612, casi esquina de Izaguirre, Santiago Centro, Templo Israel. Que Dios les bendiga. Señales del retorno de Cristo. Bueno, se nos vino ya el tiempo, nos quedan solamente unos 8 minutos para poder hacer un pequeño síntesis del tema. Nos ha quedado harto material. Tenemos bastante material, por ejemplo tenemos el material de los huracanes, tenemos el material de microchip, tenemos material sobre las distintas sectas a nivel mundial. No estoy hablando de estas sectas medias ratones que hay aquí en Chile, no, sectas más o menos grandes, como son los Illuminati, el Concordato de Sion, los masones. Harto material que los hermanos pueden también ahí adquirir y también buscar e informarse, porque yo creo en una iglesia informada, así que nos va a quedar bastante tela que cortar, como dicen algunos por ahí, mi pastor Marco. Por supuesto que sí. Bueno, hay muchos pasajes bíblicos, pero le voy a volver a leer el pasaje bíblico para que usted lo pueda meditar en su casita. Si usted, amigo católico, le interesan estos temas,
Es raro encontrar una persona católica que tenga Biblia. Yo fui católico a 20 años y nunca tuve una Biblia en mi casa. Estábamos llenos de ídolos, imágenes, crucifijos, vírgenes, pero no teníamos una Biblia. Pero si usted, caballero, señora que nos está viendo, joven que nos está viendo, y cree en Dios, pero no es evangélico, no es cristiano evangélico, a lo mejor es católico, quiero que usted pueda anotar el pasaje bíblico y lo busque. A lo mejor usted tiene una Biblia católica, hay varias versiones buenas, por ejemplo la Nácar Colunga, está la versión Monseñor Strobinger, la Vulgata Latina, la versión católica latinoamericana, pero en el capítulo 24 hemos leído versículos 3 al 8, ahí está apareciendo también nuevamente en su pantalla, San Mateo capítulo 24, versículos 3 al 8. Esos son los pasajes bíblicos que hemos usado para dar este tema, las señales o señales del retorno de Cristo. Y bueno, nos vamos a comprometer con el hermano Juan Carlos para preparar, ¿no es cierto?, una segunda parte de este tema, hablar un poco acerca, porque no sé por qué me han preguntado tanto de los Illuminati, parece que como que los jóvenes se interesan mucho en estos temas, dice que se habla incluso dentro de los círculos de la universidad.